Hola amigos, bienvenidos a su programa Grandes Benefactores de la Humanidad, que como les decimos siempre, aquí hablamos de los verdaderos héroes, aquellos tipos que no tienen visión de rayos X, pero sí tienen una visión capaz de ver cosas y de inventar cosas que transforman nuestra vida. Y estamos en un cuarto y último programa acerca de ese visionario que fue Steve Jobs. Para seguir hablando de él, a mí me gustaría primero contarles una serie de anécdotas. Pues en los programas anteriores hablamos de cómo hizo el Mac, de hasta dónde llegó y cuando lo votaron, por decirlo de alguna forma, lo expulsaron de Apple el año de 1885 y salió y fundó esa empresa que se llamó Next. Pero les quería contar algunas cuantas anécdotas de él para que ustedes vean cómo era su estilo y su personalidad. Hay una que cuando se estaba fabricando el Macintosh tardaba no sé cuántos segundos en arrancar. Entonces él va y le dice a la persona que estaba haciendo el sistema operativo, el arranque y la cosa, le dice, mira, eso tiene que salir antes. Entonces, oye, pero es que es imposible. Le dice, esto no puede arrancar más rápido con este chip, con estas cosas. Entonces le dice, mira, si yo te dijera que la vida de una persona depende de que eso arranque 10 segundos antes, ¿tú no crees que lo lograrías? Si no, alguien se va a morir. Y tú dices, bueno, si tú me lo dices así, yo voy a hacer lo posible, tal. Entonces, ¿pero por qué me dices eso? Le dice, porque si vendemos 5 millones de máquinas de esas y se ahorran 10 segundos cada vez que arranca, eso significa no sé cuántos segundos que equivale a la vida de 100 personas al año. O sea, tú vas a ahorrar 100 vidas al año si este aparato arranca 10 segundos antes. Hay otra anécdota de él de lo malcriado que él era, que en una ocasión, antes de que lo expulsaran de Apple, él está en la fábrica y va el presidente francés Mitterrand a Estados Unidos y la esposa va a visitar la fábrica y él la recibe, entonces van con un intérprete, pero la señora en vez de hacerle preguntas de técnicas, le empieza a hacer preguntas de los trabajadores, de cuánto ganan, de cuántos días de vacaciones tienen, que cuántos son los beneficios sociales, y eso a él, como decir, lo acatarraba, no le interesaba. Entonces el tipo le contesta de una manera grosera, le dice, mira, dígale a la señora esa que si le interesa tanto a mis trabajadores que yo le doy un trabajo aquí. La intérprete se da cuenta que ella no puede decir ese disparate, entonces una persona que estaba ahí de Apple, que sí hablaba francés, le dice, no, mire, el señor Jobs lo que quiere decir es que está encantado de que usted se interese tanto por sus trabajadores. Vamos a decir, era un tipo malcriadísimo. Una de las cosas que más le gustaba, que él decía que era lo más sublime que él había visto, eran los jardines de Kioto. O sea, en Kioto, en la ciudad japonesa, está rodeado de unos jardines, véanlos ahí, que son fantásticos. Él decía que eso era lo más sublime que hay. Cuando él después se casa y tiene 3 hijos, él le ofrece a los hijos a los 13 años que los va a llevar a donde ellos quieran. Y el mayor, que se llamaba Reed, dice, no, yo quiero que me lleven a Kioto a ver los jardines. Porque él hablaba tanto de eso que el muchacho quería verlos también. Y después, cuando la hija también cumple los 13 años, quiere que la lleve allá, pero él no puede llevarla ya en ese momento, él tenía problemas de salud y la lleva cuando tiene 15 años. Y se asombra de que su papá conocía en Kioto hasta el más mínimo detalle, pues que había ido muchas veces y adoraba, sabía dónde le quedaban los restaurantes, las plazas, los espectáculos, los jardines y todas las cosas. Otra de las características de él es que él decía que él era fanático de las ciencias y de las humanidades, que es lo que les interesaba era el cruce de las ciencias y las humanidades. Y por eso él fabricaba productos que tenían mucho de ciencia y mucho de humanidades. Y cuando él después, como ya vamos a ver, se mete en Pixar y después posteriormente cuando regresa a Apple, él fabrica esas herramientas de diseño, por ejemplo el Final Cut, que se utiliza muchísimo, pues que si no es lo que más se utiliza hoy en día para edición de programas y de cine, porque es un cruce de ciencia con humanidades, una alta tecnología que permite una gran creatividad. Y bueno, contadas esas anécdotas, vamos a seguir hablando de su vida. Pues estábamos hablando que él se pelea con este señor Sculley, lo botan de Apple, funda Next, y cuando sale el primer computador, después de un tiempo, aquello es un fracaso. Pero él después se mete en otra industria más. El director de cine George Lucas, el que hizo La Guerra de las Galaxias, ya había terminado su trilogía de La Guerra de las Galaxias y está en un proceso de divorcio y una cosa, y decide vender Lucasfilm. Entonces Steve Jobs la compra. Lucasfilm tenía 2 departamentos básicamente, uno de computación, que estaban fabricando computadores y cosas para animar películas, y otro que eran los creativos que hacían las películas. Y en los computadores, el computador que ellos tenían, que estaban desarrollando, se llamaba Pixar. Entonces él le cambia el nombre a la empresa a Pixar y empieza a incursionar en el mundo del cine. En esa empresa estaba un creativo, un hombre que hizo
bueno, muy buenas migas con Jobs, aunque era todo lo contrario. Este era un hombre, véanlo ahí, bonachón, de buen aspecto, incapaz de insultar a nadie y muy creativo, pues en eso sí se parecían los dos, al contrario que Jobs, que como ya les dije, un hombre malcriado que de repente en una reunión pública le decía a alguien, eres un imbécil y lo que estás haciendo no sirve para nada. Entonces, con este Lasseter comienzan a producir unas primeras peliculitas, hacer un cortometraje que lo nominan para el Oscar, pero él sigue metiendo dinero y metiendo dinero en aquella empresa. Llega un momento que había comprado la empresa como por 30 millones de dólares y que lleva por 50 millones de dólares invertidos, y hacen una primera peliculita que se llamaba Teen Toy, así como un juguete de hojalata, que era un cortometraje, y él quiere, si alguien le ofrece 50 dólares por vender la empresa, él hubiese aceptado, pero afortunadamente para él, y bueno, quizás para todos nosotros también, no aceptó. Entonces, él entra en relaciones con Walt Disney. Primero los ayuda en unas escenas de La Sirenita, de la película La Sirenita, y después hace un contrato con Disney para producir Toy Story. En ese contrato, Disney era el dueño de casi todo, pues a Pixar le quedaba nada más el 12,5% y Disney tenía además el derecho de comercializar pues, los juguetes y todas las secuelas que trae la cuestión. Entonces, cuando sale Toy Story, es un éxito de taquilla tan grande, a pesar de que compite con Batman Forever y con otras películas que fueron súper taquilleras. Esta es la más taquillera del año. Entonces, él decide sacar a su empresa Pixar a la bolsa de Nueva York. Y miren, como decimos aquí en Cristiano, pónganse este trompo en la uña. Un año o dos antes, él quería vender la empresa en 50 millones de dólares. Cuando la saca a la bolsa, vende el 20% de la empresa en más de 1.200 millones de dólares. Aquello se convierte en un gran éxito y después siguieron haciendo películas, pues, o sea que si Buscando a Nemo, no sé qué, y van creciendo, la Pixar va creciendo tanto que llega un momento que Disney se da cuenta que prácticamente Pixar es más importante que Disney y deciden adquirir a Pixar por 7.000 y tantos millones de dólares. Y de esa manera Steve Jobs se convierte en el dueño, porque le pagan los dólares en acciones de Disney, se convierte en el propietario del 7% de las acciones de Disney, cuando el heredero más cercano de Walt Disney, que se llamaba Roy, que era su sobrino, tenía un 1%, Steve Jobs tenía el 7% de Disney. Y con esa empresa, pues, y en asociación con Disney, logran más de 23 Óscares. Pero él sigue adelante con su empresa Next, él abandona la parte de producción de hardware y sigue produciendo software y va avanzando el tiempo. Y estamos ya en el año de 1996 y su empresa original, su empresa Apple, está en una tremenda crisis produciendo pérdidas y entonces se les ocurre a alguien mirar a dónde está Steve Jobs. Vamos a una pausa y vamos a hablar de cómo fue el regreso de Steve Jobs a Apple.